Bárbaro. Bueno, en esta oportunidad vamos a escuchar la charla de comunicación práctica sobre qué nos enseñan las crisis y cómo las podemos superar. Así que bueno, agradecemos a Comunicación Práctica por sumarse a la propuesta del Centro Comercial de estas charlas de videoconferencias en estos tiempos de pandemia. Así que todos tienen la libertad de poder escribir en el chat y también de habilitar el micrófono para hacerle consultas. Así que, si querés, Sergio, comenzar a compartir tu pantalla. Sí, cómo no. Bueno, vamos a buscar la presentación. Ante todo, queremos agradecerle al Centro Comercial la confianza para invitarnos a hablar de este tema. Decirles que también hay otras cuestiones que son propias de la comunicación, que se pueden abordar en otro momento, que se lo tienen que plantear nomás a la gente del Centro Comercial, a Mariana, a Iván, a cualquiera de las personas que están allí, porque estamos disponibles para charlar sobre todos estos temas que a nosotros nos gustan, nos interesan mucho y estamos abiertos a conversar y tratar de orientar en lo posible y también conocer más sobre los procesos que tienen que atravesar los empresarios o las personas que trabajan en empresas o en instituciones, sobre todo lo que haga comunicación. Primero que nada, hago una breve presentación. Yo soy Sergio Montiel, trabajo hace más de 30 años en temas de comunicación organizacional, y junto con Jorge Guigo, que bueno, él es licenciado en comunicación y tiene máster en comunicación organizacional de la Universidad Austral, trabajamos prestando servicios a empresas y emprendedores de todo tipo y tamaño, la verdad, y de Argentina y del exterior también, y brindamos consultoría, servicios y capacitación para, digamos, dando respuesta a las necesidades que nos plantean las personas que se nos acercan, ¿no? Los clientes, sean, ya les digo, empresarios o emprendedores. Y puntualmente en el tema crisis, digamos, hemos trabajado en empresas muy grandes de la región y también con instituciones en tema de crisis, instituciones de otra naturaleza, y nos ha tocado atravesar, conducir procesos de distinta naturaleza en crisis. Crisis institucionales, crisis económicas, crisis que tienen que ver con producto, crisis ambientales, digamos, por acciones o accidentes en el marco de una empresa o por cuestiones de la naturaleza, por ejemplo, inundaciones que han tenido fuerte impacto, económicas, crisis de prensa, con medios de prensa, y después crisis institucionales también, hasta de instituciones religiosas muy significativas y algunas que han tenido trascendencia realmente muy importante. Entonces, bueno, hemos juntado experiencia y hemos desarrollado toda una gama de productos y servicios que son requeridos. Y bueno, sobre eso queríamos charlar porque estamos atravesando un momento tan difícil y tan complejo, del cual no se tienen, por supuesto, ni todas las respuestas, ni todas las posibles soluciones, pero que sirve entender un poquito más cómo es que se producen, cómo impactan en las personas, en las empresas, en las instituciones, para poder sobrellevarlas de la mejor manera y entender qué es lo que se viene. Lo mejor sería trabajar sobre riesgos y no sobre crisis, que es el paso que a veces se llega después de atravesar crisis. Hay gente que entiende que tiene que trabajar sobre estas cuestiones y gestionar los riesgos asociados. Como les decía Mariana, pueden dejar sus preguntas en el chat, o como somos pocos, no hay tantas personas, lo que yo puedo hacer es avanzar ciertas etapas de la presentación, y interrumpimos y ahí hacemos un breve diálogo para que ustedes pregunten lo que quieran. Y no tengan temor. Y si quieren preguntar algo específico que les preocupe o que les inquiete o lo que sea, que les interese, me dicen y modificamos un poquito el orden que tenemos, porque nuestro interés es que se pueda dar respuesta a las necesidades que ustedes tienen hoy, ¿no? Que tan gentilmente vinieron a participar.
Y al final vamos a tener algo como para que ustedes puedan tener de orientación acerca de cómo están preparados para superar crisis. La pregunta que nos hacemos, así para arrancar, es, muchas veces se plantea que crisis es oportunidad. Yo no sé cuál es la opinión de ustedes, si es o no una oportunidad. La verdad es que va a depender mucho, eso depende mucho de las personas, en qué momento las encuentre y sobre todo con qué actitud las encuentre. ¿Por qué? Porque hay personas que frente a una crisis se paralizan, hay personas que frente a una crisis se activan y empiezan a darle con todo vértigo y salen a la desesperada a hacer lo que puedan y lo que tienen a su alcance. También están los que se equivocan. Y están los que, haciendo cualquiera de esas cosas, aciertan, y están los que fallan. Entonces, la crisis es una oportunidad, sí, para algunas personas, pero para otros representa un problema muy grande que los enfrenta a circunstancias muy complicadas, a veces a la desaparición de sus propias empresas, y que en todo caso lo único que significa es dolor. En realidad una crisis significa dolor para todo el mundo porque lo saca de la zona de donde se sienten cómodos. Y hay algunas personas que, como les decía antes, terminan las crisis mejor parados que antes de empezarlas. ¿Por qué? Porque pudieron aprovechar las situaciones o los contextos de crisis y salen más competitivos y eficientes que lo que eran antes o que lo que es su competencia. Entonces, crisis muchas veces es oportunidad, y en otras veces, y casi siempre significa dolor. Pero vamos a ir avanzando ahora en la presentación como para... bueno, los temas que vamos a tratar son un poco esto, son 5 puntos que marcamos, una pequeña introducción, los cambios, entender qué son los cambios, porque muchas veces confundimos cambio con crisis, a veces vienen asociados y a veces no. ¿Qué hacer con esta crisis en particular? Y una serie de recomendaciones. Al final al principio hay, digamos, algunos aspectos más generales y cómo se dan y cómo se generan y qué causan, pero al final hay algunas recomendaciones específicas más directas sobre qué se podría hacer, también de tono general, porque no puedo dar respuesta a las cosas que puntualmente cada uno de ustedes tienen, siendo de sectores tan diversos, ¿no? Entonces, esto era más o menos a forma de introducción. En definitiva, para algunas personas esto es una oportunidad, una crisis es una oportunidad porque tienen cierto orden, tienen planificación, tienen objetivos de mediano y de largo plazo, tienen algo que es muy valioso cuando hay situaciones de crisis, que es la flexibilidad personal y de la propia empresa. Existe cierta condición de flexibilidad que les ayuda a superar las instancias, y terminan, como decía antes, las crisis mejor parados. Hay una pregunta que cuando hablamos de estos temas con otras personas planteamos, y es esta acá. ¿Qué hubieras hecho si hace un año te enterabas que iba a haber una crisis como esta que estamos atravesando? Por supuesto, hoy ya sabemos por lo menos de qué es la crisis, pero si hace un año hubieras sabido que íbamos a atravesar este momento, que es tan difícil, que es tan complicado, ¿qué hubieras hecho con vos mismo, con las decisiones que tomabas, con tu empresa, cómo lo hubieras preparado? Pensando que, como decía hace un rato Roberto, esta es una crisis que tiene una matriz económica también asociada con la cuestión de la pandemia. ¿Qué decisiones hubieran tomado? ¿Hubieran tomado decisiones sobre sus costos, sobre sus procesos, sobre su clientela? ¿Qué cosas hubieran hecho si hubieran sabido de esta crisis? ¿Con los empleados? ¿Hubieran mejorado la posición financiera? ¿Qué hubieran hecho? ¿Achicado? ¿Reducido algunas ineficiencias?
encontrado costos ocultos que a veces dejamos de pasar de largo. Bueno, todas esas cuestiones sería bueno que después se las anoten y se las pregunten a ustedes mismos, porque son muy valiosos cosas muy valiosas para aprender y aplicar en el futuro. Hecha esta pregunta, que es muy general, porque cada uno tiene su propia respuesta, quiero hablarle de esto, de los cambios de crisis ¿Cómo estás, de mi las amor? personas ¿Te y las hago el empresas. recibo a vos, Pato? Ya está. ¿Ya te hiciste? Buenísimo. En cuanto a los cambios están presentes siempre. Los cambios son algo que están de manera continua en nuestra vida, que se presentan por distintas causas, que tienen distintos disparadores, pero cambio hubo siempre. Y para abordarlo y para entenderlo un poquito más, yo quiero contarles sobre ciertos cambios. Esto es como para ponernos de acuerdo en la naturaleza de los cambios, ¿no? Quiero hablarles sobre las revoluciones industriales, que fueron grandes momentos de cambio. Hubo muchos en la humanidad, por supuesto, pero en las revoluciones industriales la primera que aparece fue esta, y cualquiera las puede reconocer, que es lo que llamaba la industria 1.0, que estaba la mecanización, que movía por vapor y agua. Todos pueden reconocer ahí los buques que empezaron a moverse de otra manera que no era con la vela o por el desarrollo del ferrocarril y otras maquinarias que fueron desarrollándose a partir de eso. Eso fue en 1784. Eso quiere decir que en la historia de la humanidad son más o menos recientes. Y esto tiene mucho que ver con lo que les pasa a las personas, ¿no? Por eso lo planteo. En 1784, que parece muy lejano, pero que en realidad no lo es tanto para la historia de la humanidad, se daba un cambio industrial que fue definitivo porque empezó a generar cambios sociales como consecuencia del cambio tecnológico, cambios sociales, cambios económicos que generaron oportunidades y generaron dolor, como les decía al principio, porque hubo mucha gente que estaba acostumbrada a vivir en zonas rurales y que fue lentamente desplazada y moviéndose hacia centros urbanos para poder trabajar en algo que les permitiera vivir mejor, porque lo rural dejaba de tener tanto valor como antes. Y había más oportunidades en las áreas donde había desarrollo industrial. La industria 2.0 fue 100 años después. Fíjense el tiempo que transcurrió entre una y otra, donde, digamos, son, por supuesto, fechas tentativas, pero que son casi como hitos dentro del desarrollo. Se empezó a hacer producción en masa, secuenciada, permanente, con líneas de ensamble. Empezó también a existir la electricidad como fuerza impulsora de muchos de estos procesos. Antes era el vapor, ahora la electricidad. Ya hubo cambios significativos, pero piensen 100 años de diferencia y hace 150 años, ¿no? No hace tanto. En 1969, 90 años después, se dio, 90, casi 100 años después también, se dio la siguiente revolución industrial, la tercera, con producción automatizada y ya usando elementos de electrónica y otro tipo de tecnologías que tuvieron impacto. Y empezaba a haber cierto grado de robotización creciente. Y en la cuarta, que es la que estamos transitando ahora, que se empezó a transitar hace relativamente muy poquito tiempo, pero muy poco tiempo, que nosotros, muchos de los que estamos acá, la venimos transitando desde sus inicios, porque yo me acuerdo cuando todavía no había computación, ni teléfonos, ni internet, ni nada por el estilo. Pero la cuarta revolución nos trae una situación mucho más compleja para la adaptación de las personas a ese nuevo entorno y por eso tanta confusión como la que se está generando hoy, ¿no? Se empiezan a mezclar muchas cuestiones, porque, por ejemplo, la economía y las finanzas empiezan a ir de la mano también de otras ramas como la psicología, porque empieza a mezclarse la biología con la estadística y con la genética para desarrollar nuevos productos. Piensen que hasta hace poco tiempo atrás la genética todavía se regía totalmente por las leyes mendelianas y de Mendel, y hoy día la bioingeniería nos genera productos genéticos totalmente nuevos.
y se empiezan a mezclar todas las grandes tecnologías, las nuevas tecnologías, y hacen que el proceso de cambio sea mucho más rápido. Fíjense que pasamos en 1969, duró muy poco la tercera revolución industrial como tal, pero que aún así, si nos ponemos a mirarla, hay muchísimas regiones del mundo, e inclusive de Argentina, que están todavía transitando por la primera y la segunda etapa de las revoluciones industriales, que no han tenido acceso a las siguientes o a todas las mejoras, y hay muchas que no les va a costar mucho sumarse a la industria 4.0. Hay regiones, inclusive de nuestro país, que están en mucha desventaja en ese sentido. Y hay muchas regiones que se piensan muy evolucionadas, pero que no pueden capturar todo el valor que ofrece, por ejemplo, lo que plantea la industria 4.0. Esto yo lo muestro porque muestra el cambio tan veloz y tan complejo con el cual nos enfrentamos. Que en la situación de la crisis actual, para muchos representó una oportunidad, pero para muchos representa un desafío porque ni siquiera lo estaban mirando, y ya les voy a contar por qué. Antes, el cambio se producía por una sucesión de etapas de meseta, de crecimiento, meseta y crecimiento, pero con una curva que era casi normal y a la cual teníamos cierto tiempo para acostumbrarnos. A partir de estas nuevas tecnologías que tenemos, el cambio va a ser va a ser siempre cambio permanente y cada vez más rápido y más acentuado. ¿Por qué? Porque son muchas las tecnologías que se van sumando para generar esta situación. Y bueno, después vamos a charlar un poquito acerca de cómo podemos abordarlo a eso, pero me parece que es importante entender esto, porque ahora hay que entender que el cambio es constante y es vertiginoso, y tiene un montón de causales, no una o dos como era antes como causas iniciales. Algunos ejemplos de los que ustedes han escuchado hablar, pero por ahí no conocen en profundidad. Los robots, todo el mundo sabe que existen robots, tal vez no serán el robot así con brazos y piernas, pero ya sabemos que en la mayoría de las plantas industriales más o menos con altas tecnologías, hoy tienen robots que hacen todos sistemas de paletizados, de movimientos y de ciertas acciones repetitivas que pueden ser bien programadas y desarrolladas por robots. Se pueden hacer simulaciones para entender mejor cuáles son los escenarios y se empiezan a mezclar. Se integran muchas funciones. Existe el Internet de las Cosas, que todavía acá parece que no hubiera llegado a Argentina, pero porque vivimos en un rincón del mundo, pero en otros lados sí están requiriendo ese tipo de nuevas tecnologías para la vida cotidiana de las personas. La ciberseguridad que nos afecta a todos, la computación en la nube, que hoy nos permite que cualquiera podamos estar haciendo uso de nuestros archivos en cualquier parte del mundo en la que estemos, y que también nos permite interactuar con clientes o proveedores en otras partes del mundo de manera simultánea y no importan las distancias. El 3D, que Rafael en eso es un ejemplo, porque no es el 3D de las cosas plásticas y de la pequeña innovación, sino que lo permite hacer sobre piezas metálicas, siendo un ejemplo para todo el mundo, ¿no? En ese sentido, y es algo que tenemos que valorar muchísimo. La realidad aumentada que se está utilizando hoy en muchísimas industrias, sobre todo en algunos servicios en particular. Cuando digo industria, les digo de industria como sectores. Por ejemplo, hay inmobiliarias que están exhibiendo casas por realidad aumentada y mostrando determinadas cuestiones. La industria del turismo en general también la está utilizando mucho. Son cosas muy importantes. Y Big Data, que es algo que está totalmente presente en nuestras vidas, aunque nosotros muchos no sepamos de qué se trata, al igual que el blockchain. Pero el Big Data, por ejemplo, cualquiera que esté en este momento que entra a ver y comprar algo por internet, se va a encontrar con que tiene, a los pocos, ese mismo día le empiezan a llover sugerencias sobre aquello que estuvo buscando en Google. Y bueno, eso es una manifestación del Big Data, es la capacidad de procesar grandes volúmenes de datos
con velocidad y con una inteligencia predeterminada. Así que son cuestiones que ya existen entre nosotros y que, sin embargo, en nuestra acción cotidiana, o muchas veces en las empresas en las que participamos, no las vemos, no las tenemos presentes. Y les puedo asegurar que esto va a impactar en cualquier tipo de negocio, de cualquier tamaño que sea, a menos que sea un negocio muy de cercanía y que preste determinado servicio o venda determinados productos muy, muy limitados. Pero para aquellos que tengan o que pretendan integrarse con otras empresas, haciendo negocios entre empresas, o que quieran manejar un negocio de cara a grandes volúmenes de consumidores, van a tener que manejar sí o sí. Ya deberían estar manejando sí o sí. ¿Algunos ejemplos de que esto ya se terminó? Bueno, seguramente ustedes ya vieron, leyeron o escucharon sobre esto. Los taxis frente a Uber. ¿Es Uber o cualquier otra situación que pueda ser parecida? Primero fue un radiotaxi y después Uber. Lo de Netflix, desaparecieron los videoclubes, pero no solamente eso, también todo el negocio del streaming rompió con el negocio de la televisión como lo conocíamos. Y hoy día se lleva gran parte de las audiencias y modifica todo el sistema de información y entretenimiento. Las agencias de viajes, que tienen que o reconvertirse o morir, pero aparecieron Despegar, Booking o muchas otras soluciones que permiten que las personas armen sus propios viajes, además de la capacidad de entrar a Internet y tener información sobre los destinos. Piensen en el negocio de los diarios y de las imprentas en general, cómo se ha modificado gracias a Internet. La radio con Spotify ha cambiado todo el sistema con Spotify y con otras soluciones que tienen distintos proveedores, pero Spotify tal vez es el más divulgado, el más difundido. Ha modificado no solamente eso, sino también la industria discográfica. Las tiendas y Mercado Libre, ese es de un impacto enorme porque lo toca a cualquier persona. Yo no sé en el caso de ustedes qué experiencia tienen, y dentro de un ratito vamos a hacer un primer corte, y me gustaría que digan ustedes qué están usando sobre cuestiones de tecnología que les están cambiando y que tienen que ver con esto del cambio, que les ha cambiado la vida a ustedes y que están utilizando. Sea del home banking, porque ya no tienen que ir más al banco, o porque pueden resolver cuestiones de viajes o cuestiones de compra de indumentaria o de cualquier cuestión, inclusive de su propio trabajo. Las líneas de montaje, que ya no están, no requieren lo mismo que los viejos Ford frente a la automatización que presentan las líneas actuales. Así que todo está en constante cambio. Ahora, las personas también están en cambio. Las personas entran en crisis, porque mientras antes, hace muchos años, tenían la capacidad de absorber todo, porque entre novedad y novedad pasaba mucho tiempo, y podían hablar y podían fijar cosas y convivían con eso durante mucho tiempo, y eso hacía que tuvieran una cierta permanencia. Hoy todo cambia tan rápido, las noticias transcurren tan rápido y nos llegan desde otra parte del mundo, que eso también nos genera inseguridad. Y encima el volumen de información que tenemos de diferentes cosas nos está generando eso. Así que las personas sienten estas cuestiones: emoción, soledad, desamparo, incertidumbre, inseguridad y muchas más, frustración también, porque no alcanzan a fijar algo como una constante en sus vidas, porque ya de nuevo están en el salto. Y eso nos pasó mucho a personas de cierta edad que venimos justo a transitar nuestra vida en un proceso de cambio tan significativo. Yo siempre cuento que cuando hace 30 años entré en una empresa a trabajar, lo que encontrábamos en un escritorio, una empresa grande, ¿no? Importante, muy avanzada, eran papeles que se trazaban con escuadras, con reglas, biromes, a lo sumo una calculadora, y todo era hecho a mano o a máquina de escribir. Apenas uno podía recibir un telex o como mucho, en algún momento muy determinado, un fax, y era una gran novedad. Y que cuando 2 o 3 años después, 93, 92, empezaron a ponerse PCs de escritorio en todos lados, hubo mucha gente que se resistía. Mucha gente que era valiosa, que sabía hacer lo que hacía y que sin embargo de golpe se encontraron fuera
del sistema porque se resistía a usar una computadora. Lo mismo pasó, por ejemplo, con otros negocios, el de las imprentas, por ejemplo, que no alcanzaron a cambiar y encima con esta pandemia se hace todo mucho más cuesta arriba porque la tecnología invadió definitivamente el mundo económico, ¿no? Y se hizo dueña del mundo económico. En las empresas es un poco distinto, porque hay factores que permiten el cambio y que impulsan el cambio. Lo que pasa es que muchas veces las empresas no entienden o no ven el impacto que tiene sobre su fuerza laboral, sobre las personas, el ingreso de estos cambios, muchas veces vinculados con la tecnología, como fuerzas impulsoras del cambio. Las fuerzas impulsoras del cambio son estas que están señaladas acá en la transparencia, o sea, la voluntad humana, la naturaleza, la economía, la competencia, las tendencias sociales y la política. Son los factores que normalmente hacen al cambio. No sé si acá quieren preguntar algo en particular sobre esto o sigo avanzando. Yo no sé muy bien cómo estamos, 19:02. ¿Cómo lo ven? Si quieren hacer alguna pregunta, pueden abrir micrófono si quieren, ¿eh? Y si no, seguimos. Si tienen algo anotado que se les haya ocurrido, y si no, sigo. Bueno, sigo. Si no, siempre al final tenemos la opción, y si no, le van a quedar nuestros datos de contacto para conversar, ¿no? Bien. Bueno, vamos a meternos un poquito en esto. De crisis hay mucho escrito y mucho dicho. No les dije antes, pero ahí abajo está la dirección de nuestra página de internet, ahí hay un blog, y hablamos mucho de todos estos temas, y hay notas escritas que refieren mucho a esto, así que voy a pasar un poco más rápido esto para enfocarnos en las cuestiones de la actual crisis. La definición de crisis, momentos en los cuales aparece situación inesperada que ponen a prueba. Esos son para todas, esos son para las personas, es muy general, pero una crisis es algo inesperado y que generalmente trae una circunstancia de desorientación, de sorpresa, y normalmente con una característica negativa atrás. Una situación de crisis es aquella que sitúa en riesgo la estructura organizacional, la actividad productiva, los procedimientos operativos, las finanzas, la imagen y la reputación de una empresa o de una institución, de una organización cualquiera. Esta tiene más que ver con el ámbito económico y, como ven, puede afectar en muchas instancias. Una misma empresa puede atravesar crisis en más de una cosa o en un aspecto en particular o en todos los aspectos que hacen a la organización. Y la puede atravesar individual o más de una, individualmente o más de una a la vez. Eso es importante conocerlo y saberlo. Ahora, las crisis y los cambios, yo quiero diferenciar eso, porque el cambio es algo que está permanente y que viene por la propia actividad humana que busca el progreso o busca la mejora. Porque hay inductores del cambio o porque hay inductores del cambio a partir de la actividad humana, o hay cuestiones accidentales que generan y que provocan las crisis. Como ejercicio, yo les sugiero que en soledad cada uno lo haga, piensen qué cambios y qué crisis tuvieron en su vida personal, laboral, profesional, que identifiquen 3 cambios y 3 crisis al menos, y que se las anoten. Les puedo asegurar que piensen alrededor, pero anótenlas, porque les va a generar una reflexión sobre cómo las vivieron y cómo las atravesaron y qué cosas aprendieron a partir de esas crisis, porque estoy seguro que todos atravesamos crisis y todos terminamos aprendiendo algo, aunque no sistematicemos ese conocimiento, sino que a veces lo dejamos guardado, no lo exteriorizamos. Todos pasamos por crisis, eso es lo que les decía antes. Ahora, cuando pasamos por crisis hay quienes expresan el dolor, por supuesto, porque es algo que nunca es grato,
y muchas veces expresan una queja. Y uno con la queja puede hacer dos cosas: seguir quejándose, como vemos que hay mucha gente que lo único que hace es quejarse, o elaboramos un proyecto para salir de esa situación dolorosa y dejar de quejarnos. Y entonces, ese dolor y esa queja tienen que ser las fuerzas impulsoras que nos permitan superar el mal momento a través de los proyectos, ¿no? Entonces, toda crisis se enfrenta con un objetivo, con un propósito y con un proceso ordenado de salida. De lo contrario, corremos el riesgo de estar siempre en crisis, ¿no? La capacidad para enfrentarlas es porque las crisis nos ponen a prueba permanentemente. Cómo reaccionamos, que nos hacen cuestionarnos. Muchas veces, frente a la aparición de cualquier crisis, nosotros mismos o las personas que nos están mirando nos cuestionan sobre por qué nos sucedió eso, por qué no nos dimos cuenta a tiempo. Y la verdad que hay veces que estamos mirando para otro lado, hay veces que no podemos darnos cuenta de eso que pasó, y no sabemos qué hicimos ni qué tenemos que hacer. Pero no sirve cuestionarse, sino que lo que hay que hacer es seguir para adelante, ¿no? Hay mucha gente que se paraliza en este punto. Muy rápidamente pasó esto. Las crisis se dividen entre evitables y accidentales. Las evitables son aquellas sobre las cuales nosotros tenemos una acción que podemos hacer y que podemos prever que van a existir. ¿Por qué? Porque por algo se puede repetir las condiciones en el futuro. Por ejemplo, las económicas, qué pasa con la inflación, eso es algo que todos los argentinos conocemos. Pero, por ejemplo, sobre los productos o servicios que nosotros mismos proveemos desde nuestra empresa, por cuestiones de seguridad e higiene, la seguridad laboral, que a veces no se toma en cuenta y que por eso hay crisis. ¿Son accidentes? Sí, pero podrían haber sido evitados. Y bueno, y después las generales, las económicas, hasta 2 veces, conflictos, el manejo de la marca, la comunicación, la política y demás. Bueno, política es accidental porque no depende de nosotros. Las accidentales, los desastres naturales, una inundación, nadie puede preverla. Un rayo que cae y genera un incendio o que genera alguna situación extraña. Pueden ser tanto de la propia industria como de sus proveedores, que empiece a faltar la materia prima esencial para determinado producto, o que por algún motivo no se pueda llegar al mercado. Las generales del país o la región, ciertos movimientos sociales que se pueden producir, y las políticas, que también las conocemos muy bien. Nosotros en Argentina las conocemos muy bien. Las generales del país también puede ser, por ejemplo, lo que decía, algo de la inflación. Las económicas de las evitables son las de la propia empresa, ¿no? Y la de la salud pública, que es natural, pero la queremos señalar acá puntualmente por la pandemia, ¿no? Porque esa es una que nosotros no podíamos evitar y tampoco podemos evitar sus consecuencias. También lo que sí podría, por ejemplo, el gobierno trabajar sobre las consecuencias económicas que tiene esta pandemia, si es que tuviera la fortaleza para hacerlo. ¿Cuáles son las características de una crisis? Ustedes han transitado y seguramente se ponen a meditar en eso, por eso les decía que hicieran ese listado antes, es que lo primero que aparece es la sorpresa. ¿Cómo está pasando esto? Eso es lo primero que surge. Después nos empezamos a enterar más de qué es lo que está sucediendo y vemos que todo se acelera. Esto es igual para todas las crisis. Miren, si hay algo que tienen parecido a las crisis, es este esquema. Todas las crisis son parecidas en algo, que siguen una secuencia lógica de situaciones. Y esto que estamos hablando, de las características de las crisis. Son todas iguales, no importa que sean de producto, que sean económicas, son todas iguales. Siempre hay sorpresa al inicio, por más que se las vea venir, ¿no? Pero nunca estamos lo suficientemente preparados para absorber el impacto. Nos generan incertidumbre y desconcierto porque no sabemos cómo van a manejarse, y finalmente nos dedicamos a atender el negocio o el tema del que se trate. Y son estos primeros son muy importantes. Ahora vamos a entrar un poquito más en eso de la fase, pero son muy importantes porque son emocionales. Normalmente
tienden a trabajar sobre la emoción de las personas. Y como las empresas están manejadas por personas, las empresas también sufren ese desconcierto. Únicamente aquellos que tengan o mucha experiencia o procesos desarrollados para enfrentar estas situaciones críticas son los que van a pasar muy rápidamente por estas etapas y se van a empezar a dedicar a atender las cuestiones propias del negocio. Las etapas de la crisis son estas. Yo los invito, no quiero detenerme en esto, entren en el blog y van a tenerlo bien trabajado, pero sorpresa, desconcierto, dolor, son cuestiones de la aparición y son emocionales totalmente. La reacción, el control, hasta la reacción que es una reacción más dirigida de las personas, ya no es tan emocional. La reacción, el control y la delimitación, o sea, ponerle un límite a todo eso y empezar a tratar de que no se expanda cualquier situación. Supónganse un incendio, lo primero que hacemos es tratar de apagarlo, controlarlo, que no se expanda, que no genere daños ni a personas ni a bienes. Y después, minimizar los efectos de esa crisis y el aprendizaje, que es esencial. Es esencial el aprendizaje y la racionalización de ese aprendizaje para poder aplicar en futuras ocasiones. Nosotros tenemos algo, este es un principio, que es de qué nos tenemos que ocupar. Miren, en todo tenemos un ámbito en donde nosotros tomamos las decisiones. Nosotros tomamos las decisiones y ejecutamos las acciones, y es nuestro ámbito de incumbencia. El ámbito de incumbencia es nuestra casa, nuestra empresa, ahí donde nosotros tenemos la voz cantante, los que proponemos, decidimos y actuamos. Distinto del ámbito de injerencia, que es el ámbito donde nosotros podemos ir y participar, pero no se va a hacer lo que nosotros decimos. Por ejemplo, es la sociedad que nos rodea. Es un club en el cual podemos participar como socios. Es el centro comercial mismo, que es un lugar que representa los intereses de sus asociados. Nosotros podemos ir y proponer cosas, y después habrá que ver si los demás toman como propio eso que nosotros proponemos y se crece. Pero es una manera también de crecer. Hasta ahí se puede. Y finalmente está el ámbito de interés, que es todo lo que pasa afuera, más allá de nuestro alcance y que tomamos nada más que como dato o información, de lo cual tenemos que estar enterados porque es lo que nos va a generar una cierta tendencia de lo que puede pasar. Pero no podemos más que enterarnos. No podemos ni tomar decisiones ni proponer, porque está fuera de nuestro alcance. Puede pasar, por ejemplo, que es de interés aquellos que toman datos de materia prima que sean esenciales para el negocio, pero que son un dato para nosotros y nada más. ¿Cómo anticipar y enfrentar una crisis? Mediante el monitoreo. Uno tiene que saber qué cosas están pasando dentro de su empresa y en su sector, para saber qué puede venir. Hay que tener capacitación. Si no se tiene capacitación es muy difícil enfrentar cualquier situación de crisis. Para eso hay capacitaciones específicas. Cuando la crisis irrumpe, lo primero que hay que hacer es tomar el control, delimitarlo, ponerle un marco para que no sea grande. Establecer buenos mecanismos de comunicación, que algo voy a hablar ahora. Bueno, delimitación y control, la reanudación de las actividades para que se minimice el daño y capitalizar la experiencia a partir del aprendizaje. Es un poco lo mismo de antes. Y el aprendizaje no es más que cuando pasa una situación de crisis. Una es la anterior, ¿no? Prepararse para una crisis. ¿Cómo se hace eso? Detectando cuáles son los puntos críticos de nuestra empresa, si nosotros, de nuestros procesos. Nosotros en nuestra empresa tenemos distintas áreas. Cada área tiene procesos. Cada proceso tiene un punto crítico, seguro, uno o más puntos críticos. Sergio, sí. Estamos con el tiempo ahí. Bueno, ya voy terminando. Un punto, entonces, los aprendizajes tenemos que tomarlos y tratar de llevarlos adelante. ¿Por qué? Porque es lo que nos va a permitir superar otras crisis en momentos difíciles. Y existen maneras de abordarlo. Les vuelvo a reiterar, en orden al tiempo, vayan al blog, que ahí van a encontrar notas interesantes y que les van a permitir, están muy bien desarrolladas y explicadas como para que puedan entender qué es cada una de estas cosas, y si no, siempre tienen la oportunidad
sin ningún problema de ponerse en contacto con nosotros para saber más. No hay ningún inconveniente en eso. Bueno, ¿qué hacer en esta crisis? Hay que entender que hay un tiempo para el control y un tiempo para la transformación. Miren, si hay algo que va a cambiar con esta crisis son las tendencias, que cambiaron las tendencias, y los usos y costumbres de los consumidores, pero también de las empresas con las que ustedes se pueden relacionar si lo que tienen es negocios entre empresas. Porque esas empresas sí se van a fijar en lo que están haciendo los consumidores. Y han cambiado las formas de uso, las prácticas que están llevando adelante para comprar, para los intereses inclusive están cambiando, y hasta las posibilidades económicas. Y entonces, una de las principales recomendaciones es vuelvan a estudiar a sus clientes. Si ustedes no estudian a sus clientes, no empiezan a dialogar con ellos y a entender mejor cuáles son sus intereses y entender cómo han cambiado, van a tener un problema en poquito tiempo más cuando la cosa empiece a moverse más. Y si es adentro el problema, y lo que es adentro de la empresa, también tienen que entender qué es lo que está pasando ahí y tienen que salir a buscarlo. ¿Por qué? Porque las personas van a estar mirando a los líderes, para que sean los líderes los que le den respuesta. Eso es muy importante. O sea, tómense su tiempo para controlar qué es lo que está pasando, pero también empiecen a pensar cómo van a transformar su empresa. Miren, nosotros tenemos clientes que hace un tiempo atrás, 1 año, 2 años, vieron la transformación que se estaba generando, sobre todo en el campo digital, para adentro y para afuera de sus empresas. Y algunos tomaron acción. Y hoy la están sobrellevando, la están llevando más o menos bien y pudieron seguir trabajando. Muchos otros clientes, no digo muchos, pero algunos clientes, no dijeron, bueno, es esto acá, bueno, pero lo vamos a dejar para otro mejor momento. Y resulta que nos confiesan ahora que no están trabajando, que tendrían que haberlo hecho y porque no lo hicieron están perdiendo oportunidades y hasta corren el riesgo de perder sus negocios. Los negocios tienen que replantearse la manera en que están haciendo las cosas, porque la digitalización es algo que vino para quedarse en todos los ámbitos de la empresa, no solamente en la venta, sino en los ámbitos para adentro, para atrás en la empresa. Los pasos a considerar, ya vamos cerrando, es la toma de control de la situación, por supuesto, porque la situación hay que controlarla. Hay que generar diálogos productivos a lo largo de la cadena, con los proveedores, con los clientes, con los consumidores, con los empleados. Diálogos con los acreedores, diálogos con los deudores, pero hay que generar diálogo, porque ellos también están atravesando este tipo de procesos difíciles. Y lo que necesitan a veces es que alguien dé el puntapié para entender que estamos todos en el mismo problema y que todos podemos buscar apoyo en los demás, aún en los malos momentos, sabiendo que podemos ayudarnos. Hay mucha gente que se cierra y no quiere hablar. Y es lo peor que puede hacer, porque hay otra gente que tiene necesidades parecidas a las nuestras y que si somos capaces de abrir la puerta o de tender el puente, como se dice, vamos a tener también la posibilidad de generar mejores condiciones para nuestro futuro. Hay que mantener el diálogo con clientes y consumidores, aun cuando no se venda. ¿Por qué? Porque el cliente nos tiene como referentes. Si nosotros no somos capaces de mantener el diálogo y decirles que estamos presentes, que podemos seguir ayudándolos y generándoles condiciones para satisfacer sus necesidades, los vamos a perder como clientes. Y hay que estar muy atentos a eso de los patrones y las tendencias de consumo. Eso está cambiando. Hay que repensar también la estrategia. No solamente, vieron que les decía, no solamente afrontar la situación actual, sino la transformación. Bueno, es eso. Hay que ver el marco en el cual nos estamos desarrollando, cómo eso afecta a los distintos eslabones de nuestro negocio, ver qué pasa con los actores, desde los empleados, desde la misma dirección, que a veces no está tampoco preparada o no sabe para dónde dirigirse, con los distintos grupos de interés, o sea, nuestros proveedores, nuestros clientes, nuestros consumidores y demás, y cómo son los procesos, porque muy probablemente haya que cambiar procesos. Miren, el cambio estaba en marcha de antes. Todas estas cosas de la revolución industrial que les mostré antes ya venían en marcha. Lo que hizo esta crisis fue acelerar eso.
Y es muy probable que si nos ponemos a pensar dentro de un año, ¿qué es lo que tendríamos que haber hecho? Es justamente ver todas estas cuestiones. Así como le hice la pregunta al principio, les voy a hacer la misma pregunta al final. ¿Qué hubieran hecho? Hay que trabajar la cultura interna y la transformación de la empresa digital. La transformación digital, porque la digitalización vino para quedarse, en todos los aspectos, no solamente las cuestiones marketineras, que a veces están muy mal abordadas, a veces no están bien abordadas porque están en las redes porque sí, o poner una página web porque sí, pero después nadie sabe usarlas con criterio. Ese es un problema muy grande. Y el pensar el por qué y el para qué, porque todos tenemos una empresa y tiene que responder a un por qué, que es, en definitiva, que nos haga más felices y que nos permita vivir de aquello que hacemos y nos permita seguir desarrollándonos de manera sostenible. Y para eso tiene que servirnos. Si al final no tenemos una cuota de felicidad en lo que hacemos, no va a importar que un negocio sea rentable o sea exitoso, porque en definitiva lo que nos tiene que hacer es que nos sirva para vivir mejor. En el corto plazo... Sergio, disculpa. Sí, ya termino. Si queremos ir cerrando, sí. Ya termino. Hay que tener buenas actitudes, hay que revisar cuáles son los recursos existentes que tenemos, y si no, hay que salir a buscar, pero eso tiene que ver todo con el corto plazo. Ver qué obligaciones, qué actividades tenemos que desarrollar, sí o sí, cuáles son impostergables, y cuáles son las necesidades propias de los terceros. De acá, muchos han puesto ya mucho de esto en el camino. Tienen que hablar ustedes, a veces con la familia también para que entienda qué es lo que pasa, pero con los clientes y demás, como dije antes, hay que hablar, hay que abrirse, hay que tender puentes, y para eso está la comunicación, y ajustar planes de trabajo que sirvan para el corto y el largo plazo. Piensen en el cambio organizacional, trabajen sobre los riesgos, no sobre las crisis, porque si trabajan sobre los riesgos van a tener empresas mucho más fuertes y flexibles a la vez. Y piensen en la transformación continua, porque ahora no hay más escalones ni mesetamientos. Va a ser siempre transformación permanente. Y esto tiene que ver con lo mismo. Sobre todo el punto 4. Hay que ser más humanos, porque la tecnología va a ser toda la parte dura, pero hay que ser más humanos en lo que hagamos. Diálogo, comunicación, escucha y acompañamiento. Y las tendencias que hay a partir de aquí. La pregunta final es esta. ¿Qué están dispuestos a hacer a partir de ahora? Porque dentro de un año la cosa va a estar mucho más dinámica, por más que esta crisis pueda haber desaparecido. Les dejamos esto después para que lo lean, la presentación la van a tener. Y si quieren, acá, no sé si Jorge o Mariana le pueden compartir este enlace, Sí, para que lo copien. Sí. Tienen ahí... Ya está compartido en el chat. Ya está en el chat. Lo pueden levantar del chat a esto, una autoevaluación para saber qué tan están preparados ustedes como personas que tienen incidencia definitiva en las empresas en las que están y la empresa para superar una crisis. Y como siempre, estamos disponibles, están todos los datos de contacto acá como para que puedan hacernos las preguntas que quieran, nosotros estamos abiertos para eso, y si hay cosas que les interesan puntuales sobre comunicación o sobre negocios que podamos darle respuesta, se lo plantean a Mariana o a cualquier persona del centro comercial o a nosotros mismos a través de los datos de contacto que les establecemos. Perfecto. Perdón por si me demoré mucho, la verdad que... No hay problema. Muchas gracias, Sergio y Jorge, por la presentación, por la predisposición en la organización conjunta de esta charla. Yo les voy a mandar a todos los participantes el material que expuso Sergio y los contactos para ver si quieren hacerles algunas consultas o dudas que a veces quedan pendientes después de escuchar la charla. Y bueno, y también les voy a mandar ese link para que puedan hacer esa autoevaluación. Así que les agradecemos a todos por haberse sumado en esta propuesta. Espero que puedan seguir sumándose en las próximas que realicemos. Y bueno, desde el Centro Comercial, nomás decirle muchas gracias a todos. Bueno, gracias y estamos a disposición en serio. Perfecto. Bueno, muchas gracias.